Bueno, pues ya estamos sobre la mesa y me gustaría empezar con lo que decía Victor Hugo. Victor Hugo, escritor francés y autor de Los Miserables. Él decía, la familia es el espejo de la sociedad. ¿Cómo se han transformado las familias en los últimos años y cómo ha afectado al desarrollo de las personas todo este tema? O tal vez a lo mejor tú piensas que no se ha afectado. Pues bueno, para hablar de las familias diversas, invitamos a nuestro queridísimo amigo Mario Guerra, coach y psicoterapeuta. Bienvenido, Mario, y te comentaba que es padrísimo que vengas porque nos haces la mesa. No tenemos que decir absolutamente nada y nos dedicamos a escucharte. Bueno, muchas gracias a todos. Qué rico estar aquí como siempre. No, encantado de platicar con ustedes. ¿De qué manera sientes que se ha transformado? ¿Qué lado positivo le podemos ver en la actualidad? ¿Y qué de lo que fue estamos necesitando? Yo creo que las familias se han transformado por una necesidad social, ¿no? Antes las familias compuestas o mixtas o que se iban uniendo eran porque alguien moría de la familia, ¿no? El padre o la madre y se tenían que hacer cargo, volver a casar. Ahora ya no, pues ahora el divorcio, la separación es lo que hace que las familias empiecen a combinarse, a recomponerse en esto y no es fácil. No es fácil porque si cada uno tiene hijos por su cuenta o nada más hay de un lado, pues no es fácil la integración, sobre todo cuando se quiere imponer. Veamos algo, cuando estamos en la familia nuclear, el padre y la madre se van relacionando con los hijos desde que son muy pequeñitos. De hecho, los niños aprenden quién es su papá y su mamá. No hay un reconocimiento como natural. Claro. Van aprendiendo. Pero cuando llega alguien, cuando el niño ya tiene 6, 7, 5, 3, el niño tiene que aprender a relacionarse con una persona desde cero. Y es un vínculo que no se puede imponer. No le puedes decir a un niño, quiere a esta nueva persona, porque hay otra definición. ¿Quién es? ¿Cómo le voy a decir? Como por qué lo tengo que amar. Como por qué lo tengo que amar. Antes el término era padrastro y madrastra, que de por sí ya era despectivo, porque el sufijo astra quiere decir el que no lo hizo mal. El padrastro es un papá que es muy malo, pero malo no por maligno, sino malo en calidad, ¿no? Es como, pues ya aunque sea un padrastro. Pero tenía una cosa favorable, que era, podías decir es mi padrastro, como dices, es mi mamá, son mis hermanos. Pero ahora con esto, ¿cómo dices? Es la pareja de mi mamá, es la pareja de mi papá. Entonces se pierde un poquito de esta identidad y de esta compenetración al no haber un mí, porque ya no es nada mío. Claro. Lo hago como un puente, es a través de mi mamá o a través de mi papá. Claro. Él es el vínculo con él y yo pues nada más soy un espectador. Esto que dices es bien importante y es una pregunta que yo te quisiera hacer. De pronto, ya, antes cuando se divorciaron mis papás era así como, ay, qué raro, unos papás divorciados. Y ahorita ya la mayoría somos papás divorciados. Sí, los raros son los papás casados, exactamente, ¿no? Ya es como más raro. ¿Qué sería lo correcto? O sea, por ejemplo, si estás en pareja y hay hijos de un lado y del otro, lo más sano para los hijos, si son chicos, es que los papás se casen para que aprendan a que el amor, o sea, se deben de casar los papás, pueden estar en pareja. ¿Cuál es el ejemplo que debemos de dar? Pues ya casarse... ¿Qué es lo sano? Casarse es una cuestión más bien ya de cosa jurídica, de protección social, familiar, pero no tiene necesariamente que ver con el amor, ¿no? Antes sí decíamos, si no, la prueba máxima del amor es casarse con alguien, ya no necesariamente, ¿no? Quizá nuestros hijos ya no van a querer casarse o nuestros nietos ya no van a querer casarse como tal, porque sería mejor un vínculo que fuera más sólido, sin importar la nomenclatura de casados o viviendo en pareja. Un tema de compromiso. Un tema de compromiso, de querer estar. Entonces, yo creo que lo más conveniente es ir haciendo esta compenetración de manera natural, que el niño se vaya acercando a la persona y dejando que la persona se gane la confianza del niño. Y que el niño se pueda acercar o la niña se pueda acercar y saber que esa persona, hombre o mujer, es de confianza y que no es el reemplazo de un papá o una mamá, porque hoy ya no, como dije, ya no es por muerte, ya no es que como ya se murió mi papá, pues ahora puedo decirle a este papá porque pues me voy a encariñar con él. No, yo tengo un papá que veo y que ahí puede haber un problema. Cuando empieza la relación, la familia mixta, los hijos pueden tener una idea. Mi papá y mi mamá se divorciaron, yo estoy afectado por eso o afectada por eso. Y yo pienso que esta persona que está llegando, de alguna manera fue el culpable. Porque si él no estuviera, en la fantasía del niño, si él no estuviera, mi mamá y mi papá volverían a estar juntos. Entonces, él es el obstáculo o ella es el obstáculo para que mis papás puedan volver a ser felices. Porque todo niño quiere que su papá y su mamá vuelvan a estar juntos, porque no alcanza a comprender las dimensiones. Oye, Mario, ¿cuál sería, ahora que estamos hablando de que ya lo natural, o no sé lo natural, pero lo más común es que los papás se divorcien? ¿Por dónde llevar este caminito para el bien y la sanidad de los niños? Una guía para que esta separación sea lo menos dolorosa posible.
Mira, lo que más afecta a los niños a la separación es que los papás hayan tenido una mala relación antes del divorcio, durante el divorcio y que la sigan teniendo después del divorcio. Es lo que más les puede afectar. Es lo que más afecta. No es propiamente el divorcio. Mucha gente dice el divorcio afecta a los niños. No necesariamente El manejo. si los papás siguen teniendo una buena relación después del divorcio. Entonces los niños entienden, ok, mi papá vive en un lado, yo generalmente los niños viven con su mamá, yo vivo con mi mamá aquí, pero sigue siendo mi papá y mi mamá. Ellos de alguna manera no se han dejado de querer porque no se encuentran como enemigos, ya no son pareja, pero no son hostiles entre sí. Entonces no tengo el miedo de que me dejen de querer a mí, porque uno de Si los entre miedos... ellos dos no se han dejado de querer, nunca me van a dejar de querer. No me van a dejar de Está querer a mí, bonito. exacto. Aunque es un amor diferente, ya no es el amor de Claro. pareja, ya no es Muchas el veces amor... se llevan mucho mejor, ¿eh? Claro, Los totalmente. ves afuera y son otra cosa. Sí, sí. Algún día hablaremos de esta teoría que pronostica que quizá hombres y mujeres vamos a acabar llevándonos mejor viviendo separados. Porque así Claro. pasó hace como 10,000 años, ¿no? Entonces, Claro. pero algún día hablaremos de eso y no va a Ese ser muy formato pronto. es muy bueno, ¿eh? Yo voto por pro, ese. yo también. Y si hablamos de familias diversas, también tenemos que hablar de familias en relaciones homoparentales, tenemos que hablar de familias en relaciones lésbicas, tenemos que hablar en todo tipo de familias, porque actualmente existen, son y las tiene que entender quien las tenga que entender. Así sucede, así Hay es un esta estigma social. sociedad. Hay un estigma social. Ya no tanto con las familias que se unen después de un divorcio de hombre-mujer, que como bien decía Pau, hace muchos años era la vergüenza decir que eras hijo de una familia divorciada. Hoy eso ya está empezando a quedar atrás, pero se abre otra puerta, otro estigma, justamente de las familias homoparentales, de las familias que son del mismo sexo, donde el estigma es meramente social, donde los que lo viven desde adentro, si no fueran los de afuera los que señalan de ¿cómo? ¿Tienes dos mamás? Y qué vergüenza, tienes dos papás, Sí, qué exacto. horror. Si no existiera el juicio de los demás, a los niños, los que están integrados en esta familia, nada sería raro. Lo verías mucho más natural y entenderías que hay familias que están compuestas, que es lo que tenemos que entender. Hay familias que están compuestas por un padre y un madre biológico. Hay familias que están compuestas por dos personas que no es uno sí mi padre biológico y el otro no. Y hay personas que están compuestas por dos personas que a lo mejor ninguno es mi padre biológico. Es correcto. Claro. Hablando, por ejemplo, de niños adoptados, ¿no? Que de todos modos sí hay una afectación, pero no la afectación por saberte adoptado, sino la afectación por decir, ¿por qué no me lo dijeron? ¿O cuál era la vergüenza de estarlo ocultando? Así es. Fíjese, normalmente el adoptado piensa, no porque estas personas que no son de mi familia se quedaron conmigo, piensa por qué los que eran biológicos no me quisieron. Y eso es lo que la Es lo que búsqueda afecta lleva, más. sí. Pero, Qué ¿por qué, fuerte. ¿por qué piensas que no te quisieron? A lo mejor te quisieron tanto que tuvieron que renunciar al amor que podían darte para dejarte en una mejor situación. Pero Qué siempre lindo. es ¿por qué no me quisieron tanto? Entonces, eso es lo que tiene que abrirse. Y creo que aquí la comunicación es básica en todos lados. Total. Hacerles saber a los niños, mira, va a haber personas allá afuera que no van a estar de acuerdo en la forma que nosotros vivimos, pero ese es su modo de ver las cosas. No es porque nosotros estemos haciendo nada malo. Claro. Y prevenirlos a esto cuando los niños tengan esta edad. Empezar a hablar con ellos. Darle el canal de comunicación de que, oye, en la escuela dicen esto. Y no les hagas caso, están locos. No, mira, escúchalos, porque esas personas tienen miedo de lo desconocido. Y entonces cuando tienen miedo, se pueden poner groseros, rudos, Claro. burlones, ¿no? Abrirles que puede venir esta posibilidad porque hoy por hoy viene, ¿no? Y esta crueldad que tienen los niños es porque repiten lo que dicen sus papás. Sí, por supuesto. Y no es tanto una crueldad, es aquello que ellos piensan, lo dicen de manera natural. Si yo oigo que mis papás dicen, mira nada más esta familia de estos papás que son maricones, ¿no? Porque ese es el Ajá. término Sí, sí, claro. despectivo que se utiliza. El niño va y lo repite. Ay, tú vienes de una familia de maricones. No es porque el niño tenga ese concepto. Sí, que no tenga la malicia. Es Lo que porque pasa es, está- y no es tanto crueldad, sino que no tienen este filtro. No piensan en un Exacto. cierto momento que van a hacer daño, porque si mi papá lo dijo, Lo dijo, no yo puede lo ser repito. malo, ¿no? Exacto. Porque mi papá no es malo. Y no se dan cuenta que no es que sea malo, es que es ignorante, ¿no? Y Al además utilizar como estos dato, términos. Mario, también porque se nos quedan muchas familias en el tintero. Familias que vienen de una donación de óvulos de vientres subrogados. Sí, uy, Hay una cantidad de familias diversas en se está en abriendo esta el sociedad. abanico desde la ciencia, desde la sociedad, desde la cultura, se está abriendo el abanico. Pero lo importante es mantener un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta familia, un sentido de orgullo, no de Claro. vergüenza, el orgullo de pertenecer y un sentido de identidad. Este soy yo, Pues sí. esta es mi familia y nosotros somos orgullosos de pertenecer. Hay familias diferentes, yo las respeto, aunque no pueda entenderlas. Claro, ¿no? y una plataforma de amor, ¿no? Sí. Una plataforma de amor. De más que aceptación, cualquier cosa. de pertenencia, de integración. Ese es el mensaje. Debemos estar integrados en familia, no tendríamos que ocultar nada y eso solamente se hace hablando, ¿Y para qué existe eso? Comunicación. conversando, Nada más. diciendo,
qué somos, cómo nos formamos, cómo llegamos aquí. Todos queremos saber nuestro origen. La humanidad ha hecho grandes cosas por saber su origen, de dónde venimos, a dónde vamos. Bueno, con la familia es igual. Yo quiero saber mi origen, no quiero que me digan cuando tenga 20 años que soy adoptado o que el señor no es mi papá o que la señora no era mi mamá, porque Sí, entonces claro. eso produce un gran enojo. Claro. Porque dices, ¿qué otras cosas, qué otras mentiras habrá en esta familia, qué otros ocultamientos habrá de los cuales yo no estoy enterado? Entonces no queremos eso, queremos desde el principio una apertura y decir sí, pero eso no es un problema, no vamos a hacer de esto un problema. El saber Gracias, nuestro Mar. origen, supongo, nos da muchísima seguridad y muchísima tranquilidad. Claro, poder entender. Y si alguien quiere buscar a sus padres biológicos, sí hay un riesgo de que ese padre biológico no quiera mantener un vínculo con el hijo o con la hija. Es un riesgo y hay que hacérselo saber también, porque muchas veces se hace este peregrinaje de yo quiero conocer mi origen biológico, ¿no? Todos queremos saber. Y es hasta, válido, claro. hasta por salud también es conveniente Claro. saber si mi Claro, papá era sí. diabético o Por no, si tenía alguna enfermedad crónica, degenerativa Exacto. o no. También por eso es importante saber de dónde venimos. Mario, muchas gracias. Encantado, como Gracias, siempre. Mario. Feliz de la vida de estar con Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.